Mientras estábamos sentados en la oficina del condado casándonos legalmente, lo interrumpió una llamada. Se despidió con una sola frase: ha surgido algo urgente, pospongamos la boda para otro día. Entonces salió corriendo, dejándome sola en la boda, rodeada de parejas. Simplemente porque su querida amiga de la infancia se había caído por las escaleras y se había torcido el tobillo. Poco después, llegó otro mensaje. La lesión de Chloe es bastante grave, tengo que quedarme con ella. Cambiemos la hora de la boda de mañana. Había perdido la cuenta de las veces que Michael me había dejado plantada por Chloe. Esta vez no sentí celos, ni discutí, ni cedí como antes. El dependiente me miró con compasión y me preguntó: «Señorita, ¿sigue adelante?». Saqué el móvil y le envié un mensaje al hombre que me debía una promesa. Sí, así es. Antes de continuar, suscríbanse a este canal y díganos en los comentarios desde dónde nos escuchan. Estaba sentada en un banco del vestíbulo de la oficina del condado, mirando la respuesta en mi teléfono. Espérame, llego en 20 minutos. Mientras estaba absorta en mis pensamientos, Eleanor llamó. Grace, tú y Michael se han casado legalmente, ¿verdad? Ven al hotel, ambas familias cenarán juntas. Al oír sus palabras me sentí sorprendentemente tranquila. Eleanor, no nos casamos legalmente. Chloe se torció el tobillo y él fue al hospital para estar con ella. No me dolió mucho porque había pasado demasiadas veces, ya estaba acostumbrada. Eleanor estalló de ira al oír esto. Llevaba años siendo una figura influyente en el mundo empresarial y hacía mucho que no perdía los estribos de esa manera. ¿Reprogramar? Solo dice que se reprograme y ya está. Hemos invitado a amigos influyentes de la familia. ¿Se supone que toda esta gente va a jugar con él? Si se entera, ni siquiera pensará en ti. De repente hizo una pausa. Entonces recordó mi perseverancia y mis concesiones durante los últimos años. Suspiró. De Grace, ¿qué opinas? Eleanor respeta tu decisión. Mi serenidad se desvaneció en cuanto oí a Eleanor decir eso. Colgué el teléfono. A lo largo de los años, había hecho muchas tonterías por Michael y había comprometido muchos de mis principios por él. Nos conocimos en la universidad, nos entendimos bien y nos enamoramos, pasando años maravillosos juntos. Tras graduarnos, nuestras familias vivían cerca y empezamos a hablar de los preparativos del compromiso. Todo salió a pedir de boca. Durante un tiempo me sentí la persona más feliz del mundo. Hasta que apareció. Un día después de nuestro compromiso. Habíamos planeado ir al cine, pero justo después de encontrarnos, lo llamaron por teléfono. Desde entonces que lo llamaran se convirtió en algo habitual para él. Me lo explicó. Era su amiga de la infancia que regresaba al país, y él tenía que ir a buscarla. Su familia había quebrado. Sus padres habían muerto en un accidente de coche, dejándola huérfana, y daba mucha pena. Sus padres habían sido muy amables con él en vida. Se llamaba Chloe. Desde ese día, Michael tuvo que ausentarse periódicamente y el tiempo que pasábamos juntos se hizo cada vez más escaso. Le encantaba Lego. Me gasté un dineral en un set de Lego de edición limitada, trabajé duro durante medio mes para montarlo y se lo regalé con mucha ilusión. Ver su felicidad me llenó de satisfacción. Pero lo que a él le gustaba, a Chloe también. Sonreía y se lo pedía, y aunque él se resistía, se lo daba. Cuando lo descubrí, me rompió el corazón e incluso lloré en secreto. La siguiente vez que nos vimos me lo explicó. Es una amiga, es difícil decir que no. No le des muchas vueltas, no siento nada más por ella. Te construiré uno otro día. Y así, quedé satisfecho. Era una persona muy amable, considerada y atenta con todos. Aproximadamente 6 meses después de comprometernos, fuimos de excursión con amigos y Chloe, inesperadamente, estaba entre nosotros. No era la primera vez que la veía, pero sí la primera vez que comprendí claramente su intención. A mitad de la montaña, cuando nos habíamos quedado un poco rezagados, Chloe chocó conmigo de repente, aparentemente por accidente. Ella y yo nos caímos de las escaleras y rodamos ladera abajo. Me dolía muchísimo el brazo, no podía levantarlo. Me giré y miré a Chloe con confusión y rabia. Pero se acercó y me susurró al oído:
Grace, si digo que me empujaste, ¿crees que Michael me creería? ¿Te ayudaría primero a ti o a mí? Al oír el ruido, unos amigos y yo nos acercamos corriendo y vi a Chloe, con lágrimas en los ojos, sollozando en silencio. Grace, creo que estabas cansada de la subida y perdiste el equilibrio, chocando conmigo sin querer. Después de hablar, me miró tímidamente. Quise explicarle y miré a Michael, pero de repente me quedé paralizada. No me creyó. Tomó a Chloe en brazos y me miró. Grace, no seas irracional. De acuerdo. Solo porque había discutido con él 2 veces por Chloe, cualquier cosa que pasara era automáticamente culpa mía. Injusto. Jamás pensé que ese cliché tan manido se aplicaría a mí. Aquel día, lo vi llevarse a Chloe desapareciendo poco a poco de mi vista. Mis amigos también estaban algo nerviosos y me ofrecieron palabras de consuelo. Grace, creemos que no eres ese tipo de persona. Exacto, no te enfades. Michael acaba de ver que los rasguños de Chloe eran graves y que tenía las manos cubiertas de sangre. Negué con la cabeza. No pasa nada. Sigan subiendo, yo bajaré primero. Un amigo se ofreció a acompañarme, pero rechacé la oferta, no quería arruinarles la diversión. Nadie vio que tenía el brazo dislocado, sangrando y magullado, y soporté el dolor mientras bajaba la montaña. Llamé yo mismo al 911. Mientras esperaba la ambulancia, me debilitaron y poco a poco perdí el conocimiento. Justo antes de cerrar los ojos, oí una voz ligeramente asustada. Grace. Grace. Levanté la cabeza y la voz de mi recuerdo se fundió con la que ahora resonaba en mi oído. Miré fijamente a la persona, sin expresión. Julian, el líder del grupo, se acercaba a él. Sus padres habían fallecido jóvenes, y desde muy joven no solo protegió su legado, sino que también elevó al grupo a nuevas alturas, situándose en la cima de su adinerado círculo social. Nuestro encuentro fue fortuito. Lo conocí cuando fui a casa de mi abuela después de graduarme del instituto. Allí, accidentalmente le salvé la vida una vez y me quedé con él mientras se recuperaba de sus heridas. Antes de irse me dio su información de contacto y prometió concederme cualquier petición, incondicionalmente dentro de sus posibilidades. Después de eso nuestras familias nos visitaban de vez en cuando, y él y yo nos veíamos a menudo, entablando una relación poco a poco. ¿Cuándo nos distanciamos? Parecía que desde que le conté a mi familia que estaba con Michael, no lo había visto en 2 o 3 años. Cuando le escribí, estaba nerviosa. Al fin y al cabo, era famoso por su imprevisibilidad y su carácter distante. Pero considerando todo mi círculo social, era el único en quien podía pensar. La influencia de la familia era considerable, nadie más se atrevería a casarse conmigo en ese momento, excepto él. Me pregunté si habría cambiado sus datos de contacto. Me pregunté si aún recordaba aquella promesa. Así que ahora, al ver a este hombre tan elegante y sereno frente a mí, con un traje hecho a medida, parecía como si acabara de salir corriendo de una reunión de negocios. Se me humedecieron un poco los ojos y la vista se me nubló por las lágrimas. Creí oír a Julian suspirar cuando extendió la mano y me secó suavemente una lágrima de las pestañas. ¿Por qué lloras? ¿No me pediste que viniera a casarnos por lo civil? ¿Te arrepientes? Negué con la cabeza y lo llevé al registro civil. Para sorpresa de los funcionarios, presentamos nuestros documentos y el trámite se completó en unos 15 minutos. Así que casarse legalmente podía ser así de rápido. Sin embargo, no estaban dispuestos a esperar solo 15 minutos por mí. O mejor dicho, estaba dispuesto a hacer esperar a su amigo de la infancia. De pie en la puerta de mi casa, miré el certificado de matrimonio que tenía en la mano. Respiré hondo. Justo después de salir de la oficina del condado, Julian se marchó apresuradamente. Al parecer, estaba en medio de una importante licitación gubernamental y no podía ausentarse, necesitaba regresar cuanto antes. Antes de irse, me miró con ojos profundos. No te preocupes, la boda de mañana se celebrará según lo previsto. Asentí. Cuando le escribí, ya le había explicado toda la historia. Justo cuando iba a llamar al conductor por teléfono, recibí una llamada. Era Michael. Le contesté y su voz era tan dulce como siempre. Grace, lo siento.
Pensé que se disculpaba por haberme dejado en la oficina del condado y haber cancelado la boda. Justo cuando iba a responder, la dulce y tímida voz de Chloe se escuchó. Grace, lo siento, yo. Arruiné accidentalmente tu vestido de novia. De verdad que lo siento mucho, Grace. Buh. Entonces Michael empezó a consolarla con dulzura. Tranquila, no llores. Grace no es tan mezquina. Solo entonces me volvió a hablar. Grace, ya que la boda de mañana se ha cancelado, iré contigo otro día a elegir un vestido de novia aún mejor. Ya no quería hablar. Estaba agotada, impotente. No pregunté por qué no estaban en el hospital, sino en la casa nueva donde guardaba mi vestido de novia. No pregunté si Michael había olvidado que lo habíamos diseñado juntos en la universidad, dándole un significado especial. No preguntaría nada, ya no tenía sentido. Ya estaba casada, ¿no? No podía negar que mi tiempo con Michael había sido feliz, en la universidad, incluso había sido maravilloso. Tampoco podía negar los sentimientos sinceros de Michael hacia mí, los ojos no mienten. Pero esa sinceridad no era solo para mí. Desde que apareció Chloe, dejé de ser su favorita. Recuerdo una reunión. No se me daba bien beber y después de un par de copas me sentí algo mareada, así que fui al baño. Al volver, oí un comentario de alguien borracho: Michael, yo nunca me casaré con nadie más que contigo. El comedor privado quedó en silencio por un momento. Todos sabían que Michael estaba comprometido, así que un amigo rápidamente hizo una broma para cambiar de tema. Pero yo permanecí junto a la puerta, conteniendo la respiración, esperando la respuesta de Michael. Lo que recibí fue una instrucción amable. Iré a buscar algo para la resaca. Es probable que Chloe tenga dolor de cabeza pronto, así que por favor cuídala. No sabría describir lo que sentí en ese momento. ¿Decepción? ¿O algo más? Ya no importaba. Me habían criado mimada y consentida, y las mayores penas y agravios de mi vida provenían de Michael. Cedí y me esforcé tanto durante tanto tiempo que en retrospectiva, me parece una obsesión. No era un amor solo para mí. No era un amor que mostrara favoritismo exclusivo. Ya no lo quería. No pasa nada. Como está estropeado, tíralo. Al oír mi tono plano e inexpresivo, Michael se quedó atónito. No había celos, ni resentimiento, ni ninguna de las discusiones que esperaba. Debería haberse sentido aliviado, pero por alguna razón, una ola de pánico invadió a Michael. ¿Hay algo más? Pregunté sin ganas de continuar la conversación inútil. Michael abrió la boca y luego guardó silencio. No, nada. Justo cuando iba a colgar, la voz de Chloe llegó hasta mí. Michael, mira, ¿qué importa si te preparo esta ropa? Colgué el teléfono sin expresión alguna. Al oír el sonido, Michael miró rápidamente su teléfono. Al ver la pantalla de llamada desconectada, se sintió incómodo. Levantó la vista con una mirada de disgusto y se giró hacia Chloe. No hace falta que empaques mi ropa. Te la dejo y, en cuanto te instales, vuelvo enseguida. A Chloe se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. Michael, solo te tengo a ti. ¿Vas a abandonarme también, a dejarme atrás? La mirada de Michael se suavizó. No te abandonaré, pero Chloe, necesitas aprender a ser independiente. Te llevo, pero yo también me caso. Si tu lesión no fuera tan grave, me habría casado con tu cuñada mañana. Un destello de tristeza cruzó los ojos de Chloe, que luego se transformaron en determinación. Al ver el Maybach detenerse frente a mí, me moví a un lado confundido. El coche se detuvo. Un señor mayor, de unos 40 años, salió y caminó hacia mí. Sonrió amablemente. ¿Es usted la señorita Grace? Asentí. ¿Y usted es? Resultó ser el chofer que Julian había enviado para llevarme a casa. No pude evitar sonreír para mis adentros. Quizás este matrimonio no era tan malo después de todo. Al llegar a casa, me encontré con el sermón de Eleanor, una mezcla de decepción y exasperación. Viéndola cada vez más agitada, saqué rápidamente el certificado de matrimonio, aún reciente. Tras calmar la furia de Eleanor, Henry, sentado junto al piano, me hizo un gesto de aprobación con el pulgar.
Incliné la cabeza hacia atrás con orgullo. Eleanor murmuró, ¿no dijeron que Michael, de la familia Son, se iba? Exclamó Eleanor con los ojos muy abiertos. Miró el certificado de matrimonio, luego a mí, y después a Henry. ¿Qué? Al verla generalmente tan decidida, en ese estado, Henry también se acercó. Tras ver los nombres y las fotos en el certificado, me miró con la misma expresión que Eleanor. Me acerqué tranquilamente y me senté en el sofá, pidiéndole a la señora Daisy que me sirviera limonada. Eleanor y Henry se sentaron a mi lado y, con cautela, me preguntaron, «Cariño, ¿estás bien?» Asentí. Eleanor, Henry, ya no me voy a casar con Michael. De ahora en adelante no lo perseguiría, ni me pondría celosa ni discutiría con él. En cuanto terminé de hablar, los rostros de Eleanor y Henry se congelaron, para luego iluminarse ligeramente. «Cariño, tú has entrado en razón». Asentí solemnemente. Sí, ya me he casado legalmente con Julian. El rostro de Henry se iluminó de alegría al instante. Deberías haber entrado en razón antes, cariño. Ese tipo, además de ser guapo, no es más que un adulador. Me cae mal desde hace mucho tiempo. Eleanor agitó el certificado de matrimonio. Pero cariño, ¿y la boda de mañana? Miré a Eleanor. La boda. Seguirán adelante mañana. Esa boda tenía que celebrarse. La familia llevaba un siglo en el negocio, yo no podía arruinar su reputación. Tras graduarme, no me incorporé a la empresa. Haber tenido que rebajarme a su nivel y perseguirlo durante tanto tiempo con celos y discusiones, ya había sido bastante humillante. Después de cenar, besé los regalos de compromiso que había enviado la familia Son. Michael se había tomado nuestra boda muy en serio, y los regalos de compromiso que eligió fueron los mejores, seleccionados con mucho esmero. Había sido tan considerado. Al final, me abandonó por Chloe. Sonó mi teléfono. La abrí y vi. Era Michael. Las noches de octubre ya eran frescas, con incontables estrellas salpicando el cielo. Una suave brisa traía la fragancia de las plantas y flores del jardín, creando un ambiente muy agradable. Abrí la puerta del jardín e inmediatamente vi al hombre de pie bajo la farola. Tal como era cuando nos conocimos. Su rostro era apuesto, su porte refinado y pulcro. Al verme sus ojos parecieron iluminarse. ¡Qué guapo!, suspiré para mis adentros. Era realmente la persona que me había gustado durante años. «Grace, ¿has comido?» Asentí. «¿Necesitas algo?» Michael me miró. «Grace, lo siento por lo de hoy, rompí mi promesa». Lo dije secamente. «Está bien, estoy acostumbrado». Tras colgar, Michael estaba en pánico. Toda la tarde había sentido que había perdido algo, así que quiso verla antes de volar al norte. Ahora, al ver la calma de Grace, parecía que todo estaba bien, y sin embargo, todo estaba mal. Tras pensarlo un momento, Michael me dijo: «Grace, ¿estás enfadada? ¿Enfadada porque te dejé en la oficina del condado? ¿Enfadada porque pospuse la boda? ¿Ves? Sabía que me enfadaría, pero aún así lo hizo». ¿Por qué? Probablemente porque era patética. Cada vez que me abandonaba por su querida Chloe, me enfadaba y montaba un escándalo. Pero siempre lo perdonaría porque me caía muy bien. Michael sabía cuánto me caía bien. Así que quienes son favorecidos tienden a serlo. Ser valiente. Pero con ese tipo de favoritismo, siempre fue muy tacaño conmigo. Al ver mi expresión cada vez más fría, Michael pensó que simplemente estaba enfadada, y de hecho suspiró aliviado. Un destello de alegría secreta cruzó sus ojos. No era más que enfado, fácilmente solucionable con una explicación y algo de persuasión. Michael me despeinó, soltándome antes de que pudiera apartarme. «Grace, la lesión de tobillo de Chloe es muy grave. Necesita tratamiento de especialistas en el norte y el tiempo apremia. Necesita cirugía en las próximas 48 horas, o sufrirá complicaciones permanentes. Por eso tengo que acompañarla». Mis ojos brillaron con sarcasmo. ¿Qué es que no hay nadie más en este mundo? ¿Acaso los asistentes y cuidadores son inútiles? Tenía que ser tú.
¿De verdad puedes ignorar la boda de nuestras dos familias? La desaprobación se reflejó en los ojos de Michael. Grace, eres la única en mi corazón. No armes un escándalo. La veo como a una hermana. No me siento tranquila dejándola sola en un país extranjero. En cuanto se instale, volveré enseguida. Grace, cuando regrese te prometo compensártelo con una boda aún más grandiosa. Quería preguntarle si sabía lo que me pasaría si cambiaba la fecha de la boda de Chloe. Pero antes de que pudiera preguntar, el tono de llamada de su teléfono me interrumpió. Era el tono de llamada único de Chloe. Chloe incluso me lo había contado con orgullo una vez. Michael la oyó entonces y dijo con naturalidad: Grace, ella misma lo dijo cuando estaba en el instituto usando mi teléfono. ¿Por qué no configuras uno tú también? Así sabré que eres tú enseguida. Pensé desde muy temprano que Chloe podía usar el teléfono de Michael sin problemas. Chloe había sido especial para Michael desde el principio. Incluso antes de que yo entrara en su vida, Michael ya sentía predilección por Chloe. Nunca fui la única excepción. No la establecí. Lo que estaba destinado a otra persona, yo no lo quería. Ahora que lo pienso, es casi ridículo, como si yo fuera la tercera en discordia. Al fin y al cabo, era alguien que me había gustado durante tantos años. En el momento en que lo vi abajo, mi corazón dio un vuelco incontrolable. Ahora HMPH lo vi contestar la llamada, escuchando el tono fingidamente coqueto de Chloe al otro lado de la línea. Michael, ¿dónde estás? El embarque es inminente, la tranquilizó Michael con suavidad. Chloe, pórtate bien, quédate sentada y no te muevas. Ten cuidado con el pie. Voy para allá. Tras insistirle un rato más, colgó y me miró con cierta incomodidad, como si acabara de recordar que yo estaba allí. Miró su reloj. Tengo que irme, Grace, no queda tiempo. Miré su rostro ligeramente ansioso y comencé: Michael, ya estoy aquí. Pitido, pitido, pitido. El claxon del coche me interrumpió, pero Michael pareció suspirar aliviado. Dio un paso al frente y me abrazó con fuerza. Grace, espérame. Espérame para casarme contigo. Luego se marchó rápidamente. No volví a hablar. No habría futuro. Michael subió al coche, mirando hacia atrás a la chica que estaba sola bajo la farola. Sintió un dolor punzante en el corazón. Luego una oleada de pánico lo invadió. Le gritaba que saliera, que la abrazara, que le dijera que no iba a ir al norte. Mientras la figura se hacía cada vez más pequeña, las palabras «detén el coche» casi salieron de su boca. Sonó su teléfono. Era Chloe. Michael guardó silencio. La boda estaba a punto de comenzar. Me miré en el espejo, absorta en mis pensamientos ante la solemne elegancia del traje nupcial tradicional que llevaba. A diferencia de la clásica boda occidental que Michael había preparado, la boda de hoy era una boda con temática cultural, tal como Julian había anunciado anoche. Ayer, al ver a Michael marcharse sin mirar atrás, sentí una punzada de tristeza, pero sobre todo alivio. Todo seguía igual, nunca fui su primera opción. No importaba, que así fuera. Justo cuando me di la vuelta para irme a casa, vi un coche a la vuelta de la esquina. Se acercó en coche seguido de una fila de vehículos. Julian salió, al frente de un grupo de personas que cargaban diversos objetos. Me sentí un poco culpable y algo confundida, preguntándome si habría visto a Michael y también por qué estaba allí. ¿Por qué estás afuera?, preguntó con su voz profunda y magnética. Supuse que no lo había visto, así que sonreí. Solo salí a dar un paseo. ¿Qué es todo esto? Cuando oí a Julian decir que venía a entregar los regalos de compromiso, tardé un poco en reaccionar. Entonces oí la voz de Eleanor. Julian está aquí. Cariño, ¿por qué te quedas ahí parado? Pasa. Algo desconcertada, entré con él. Sentada en el sofá, viendo a Julian charlar alegremente con Eleanor y Henry, sentí que el mundo era un poco surrealista. Se colaban ruidos del exterior, sacándome de mis pensamientos. El tiempo casi se acababa, así que caminé lentamente hacia la puerta, escuchando la charla de afuera. ¿Quién en nuestro círculo social no sabe que a Chloe le gusta Michael? Todo este lío demuestra claramente que no quiere que se case con Grace.
Oí que Michael incluso fue a North con Chloe. Solo un esguince de tobillo y ya está tan preocupado. Debe de ser su ojito derecho. El novio se fue y dijeron que la boda se pospuso. Apuesto a que quiere cancelar el compromiso. Grace no tiene nada que hacer contra ella. Llevan saliendo unos años y ya no se compara con un poco de coquetería. Grace solía ser una de las más bellas de nuestro círculo social, orgullosa como ninguna. ¿Quién iba a imaginar que tendría un día así? Su reputación está arruinada. ¿Cómo se va a casar ahora? Ayer me llamó la familia Son para decirme que la boda de hoy se cancelaba, pero enseguida me llamó la familia Nin para decirme que seguía en pie. Estoy muy confundida. ¿Qué están haciendo estas dos familias? Se van a enemistar. Yo también lo sé. En fin, tenía la agenda libre una semana antes, así que vine a ver el revuelo. Al escucharlos me pareció que lo que dijeron era bastante bueno, muy justo. El público tenía muy buen ojo. En cuanto a mí, a Michael no le importaría nada de esto. No sabría lo humillante que fue para mí ante todos en nuestro círculo social que nuestra boda se pospusiera por Chloe. Había llegado el momento. Al salir, vi por casualidad a esas pocas personas. No sabían que ese era el camerino. Al verme salir, me desearon tímidamente felicidad. Sonreí y respondí en voz baja, gracias. Gracias de verdad por hacerme ver que solo era un payaso. Los invitados no sabían que había habido un cambio de novio, todos tenían curiosidad por ver cómo manejaría la situación. Cuando apareció vestido con su traje de novio tradicional, todos los presentes se sorprendieron. Hubo un momento de silencio, seguido de un murmullo constante. Oí resonar su voz profunda y serena, y el clamor cesó. Hoy, los que se casan son Julian y Grace. ¿Entendido? Los invitados presentes respondieron al unísono y las felicitaciones no se hicieron esperar. La boda transcurrió sin contratiempos. Esta fecha, el 20 de octubre, fue una que Michael y yo habíamos elegido juntos. Pensé que hoy sería nuestro día más feliz. Pero, Michael. Hoy me casé, pero tú no eras el novio. Miré a Julian, que estaba a mi lado, y me di cuenta de que había encontrado un marido excelente. Después de la ceremonia, fui a cambiarme para recibir a los invitados. Después estuve muy ocupada y me dolían los pies. No bebí mucho, pero me sentía un poco mareada. Finalmente, al terminar el banquete, Julian prácticamente me llevó en brazos de vuelta a la habitación. No le di mucha importancia, solo estaba muy cansada, así que me di un baño relajante. Después me desplomé en la cama, sin ganas de moverme. ¿Quién iba a pensar que casarse podía ser tan agotador? El sonido de la puerta abriéndose. Vi a Julian entrar al baño con una bata. Me incorporé de golpe olvidando que había alguien más en la habitación. Y no cualquiera, sino mi nuevo esposo, y esta noche era nuestra noche de bodas. Mientras lo pensaba, sentí que me sonrojaba. Cuando salió de la ducha, le eché un vistazo rápido, aliviada al ver que estaba bien abrigado. De reojo lo vi acercarse cada vez más. Mi mano se aferró involuntariamente a la sábana con fuerza, tan cerca que podía sentir su aliento cálido. Y mi oreja sonrojada. Entonces oí una risita suave. Levanté la vista bruscamente y me encontré con unos ojos llenos de diversión. Otra mano, ancha y delgada, apartó suavemente la mía. Deja de apretar tanto, te vas a lastimar la mano. Desvié la mirada, sintiéndome algo cohibida. Julian se levantó y caminó hacia el otro lado de la cama. Nuestro matrimonio fue repentino, y sé que no estás preparada. Tómate tu tiempo, no faltaré a mi palabra, puedes estar tranquilo. Asentí. Él sabía de mi constante inquietud por todo lo relacionado con Michael. De repente sentí una oleada de inexplicable resentimiento. Al casarme con él tan precipitadamente me preguntaba si me arrepentiría después. Pero en ese momento solo sentía paz. Compartiendo cama con un hombre desconocido en un lugar extraño, pensé que no podría dormir. Sin embargo, me dormí sorprendentemente rápido. Al despertar al día siguiente aún aturdido, me acurruqué entre mis brazos y la almohada. La sensación era extraña. Recuperé el sentido.
Solté la almohada en silencio y alcé la vista, encontrándome con un par de ojos despiertos y profundos que me miraban con una leve sonrisa. Sentí que me sonrojaba al instante y me incorporé rápidamente. Lo siento mucho, lo siento, no tengo un sueño delicado. Julian levantó la mano y me despeinó. No te preocupes, no tienes que disculparte. Estamos casados. Después de que terminamos de arreglarnos, Julian me miró. Vamos a ver nuestra nueva casa. No le di mucha importancia y lo seguí. El resultado fue una gran sorpresa, nuestra nueva casa estaba justo al lado de la de mis padres. Estaba emocionadísima, recorriendo el salón de la planta baja con curiosidad, deseando verlo todo. Julian estaba de pie junto al sofá, observándome con una sonrisa. Pensé que dejar ir a Michael me sumiría en la tristeza por mucho tiempo, pero la verdad era que el amor se había ido desvaneciendo poco a poco, y tras dejarlo ir, lo que quedó fue más bien una sensación de melancolía y liberación. Una semana después de la boda, Michael no se había puesto en contacto conmigo ni una sola vez, lo cual aún me decepcionaba un poco. Demostraba cuánto le importaba, completamente dedicado a cuidar de su amiga de la infancia. Si no me hubiera casado con Julian, qué difícil habría sido para mí la semana pasada. No me atrevía a imaginar lo descontrolados que se habrían vuelto los rumores. Michael, no te esperaré más. Esta pequeña decepción no afectó mi estado de ánimo. Sonreí aliviada al ver a Julian acercarse. Ahora tenía a alguien a quien amar, esta era mi vida. Julian se portó muy bien conmigo. Superó mis expectativas. Según mis planes, no debería haber mostrado reticencia ni entusiasmo por este matrimonio. Se rumoreaba que no tenía a nadie que le gustara, por eso usé esa promesa. Pero su amabilidad me hizo creer erróneamente que le gustaba. Así que, mirando al hombre que trabajaba en el estudio, Julian, pensé, ¿qué pasa? ¿Aceptaste casarte conmigo para cumplir una promesa? En realidad, quería preguntarle si le gustaba, pero me costaba decirlo, así que decidí no pasar vergüenza. Solté una risita autocrítica. No importa, continúa con tu trabajo. Quizás solo estaba siendo amable por respeto a su esposa. Era mejor no imaginar nada. Al darme la vuelta para irme, me envolvieron en un abrazo que desprendía un aroma fresco y nítido. Un suspiro provino de encima de mi cabeza. Gracias, pensé que había sido bastante clara. Me quedé paralizada, con la voz temblorosa, preguntándome si era lo que yo pensaba. ¿Qué quieres decir? Julian bajó la cabeza y me miró fijamente a los ojos. Grace, me gustas. Me gustas desde hace mucho tiempo. Como vivíamos cerca de la casa de mis padres, Julian y yo íbamos a menudo a comer a casa de Eleanor. Henry era un pianista muy hábil y además un excelente cocinero. A menudo me contaba con orgullo que en su juventud había cautivado a Eleanor con su música y luego la había conquistado con su deliciosa cocina, logrando finalmente enamorar a aquella otrora orgullosa rosa roja. Lo escuchaba con envidia, con los ojos brillantes. Al ver esto, Julian se inclinó y me susurró al oído, si te gusta, también te cocinaré. Observó las miradas burlonas de... ¿Están Eleanor y Henry enfrente? Sentí que me sonrojaba hasta las orejas. ¿Quién dijo que me gustaba? Desde la confesión de aquel día, nuestra relación se había estrechado mucho. Ese mismo día supe que se había enamorado de mí a primera vista, que yo había estado en su corazón durante tanto tiempo. No podía negar la secreta alegría que sentía, e incluso se lo conté un poco a Eleanor. Ella me miró de reojo. Ya lo sabía. Después de que lo salvaste, solía venir a menudo a nuestra casa. Al principio Henry y yo pensamos que era por gratitud, pero cuanto más venía, más difícil le resultaba ocultar cómo te miraba. Se dio cuenta de que lo habíamos notado, así que nos confesó que eras muy joven y acababas de empezar la universidad, demasiado inocente. Decidió esperar a que fueras un poco mayor. Henry y yo nos alegramos mucho de que así fuera. Es de aquí cerca, y aunque la diferencia de edad es considerable, 6 años está bien. Serías la dueña de la casa, así que no tendrías que preocuparte por la familia política ni por los parientes. Pero su consideración se vio frustrada cuando, en tu segundo año de universidad, anunciaste que estabas saliendo con Michael, de la familia Son. Henry y yo nos enfadamos y nos avergonzamos.
Cuando ustedes dos anunciaron su relación, él vino a nuestra casa una vez y dijo que como ya tenías a alguien que te gustaba, lo dejaría pasar y no te diría nada. Después de eso, dejó de venir a visitarnos, aunque siguió enviando regalos. Con semejante ejemplo Henry y yo no lo soportábamos, Michael. Además de ser guapo, ¿qué tenía? Indeciso, influenciable y con una familia complicada. Si no hubiera sido un poco considerado contigo, ni siquiera lo habríamos dejado entrar. Y eso que solo tenía una virtud. No ha pasado mucho tiempo y ya te ha dejado de lado. ¿Cuántas veces intentamos hacerte entrar en razón? Era como si estuvieras hechizada, simplemente no escuchabas. La boda la pospuso así sin más, todo por su amigo de la infancia. Vine a presumir, pero jamás lo esperé. Ted Aldis. No me extraña que Eleanor y Henry no dijeran mucho cuando Julian y yo nos casamos legalmente y parecieran tan familiarizados con él, pero ahora se había convertido en una acusación contra mí, viéndola cada vez más agitada, a punto de perder los estribos. De repente se me ocurrió una idea y señalé la puerta. Julian. Eleanor en efecto dejó de hablar y salí disparado de la habitación. Miré a mi alrededor, la sala estaba vacía así que salí. Vi a Julian y Henry tomando el té en la pequeña glorieta del jardín, así que me acerqué. No dije nada, solo lo jalé, lista para irnos. Julian, aunque confundido, se levantó siguiéndome. Miró hacia atrás a Henry, quien le hizo un gesto para que se despidiera, y luego Julian se alejó conmigo. Entrelacé mi brazo con el suyo. Julian notó mi semblante algo triste y me preguntó en voz baja, ¿estás molesta? Negué con la cabeza sin saber cómo explicarlo. Él levantó el brazo y me abrazó. En ese instante una voz airada resonó. ¿Qué estás haciendo? Me giré y vi que Michael, con aspecto cansado del viaje, había regresado. Miraba fijamente el brazo de Julian que me rodeaba. No dije nada, mirando sus ojos inyectados en sangre y a la delicada Chloe de pie detrás de él. Me acurruqué aún más en los brazos de Julian, sin querer ver nada más. Julian me abrazó con un destello de burla en la mirada mientras los observaba a ambos. Lo que yo haga no es asunto del señor Michael, ¿verdad? Michael dio un paso al frente intentando agarrarme la mano para apartarme. Pero ella giró suavemente conmigo esquivándolo, y luego me soltó la mano. A Michael le temblaban las manos y se puso rápidamente frente a mí. Grace, no tengas miedo, estoy aquí. Le costaba controlar su voz. Grace es mi prometida. Señor Thorne, ¿caso no cree que me debe una explicación por abrazar así a mi prometida? Al ver al hombre que me protegía tras él, sentí una mezcla de emociones. Durante más de un año, cada vez que Michael y yo discutíamos por Chloe, él siempre la defendía delante de mí y me decía, Grace, no armes un escándalo. Grace, epílogo. Mirada rápida. Grace, no deberías. Jamás me había apoyado firmemente. Los ojos de Julian se entrecerraron ligeramente y su mirada se volvió penetrante. Señor Michael, ¿quiere una explicación? ¿No debería usted primero explicar por qué confió repetidamente el cuidado y la protección de su amiga de la infancia a otras personas en diversas ocasiones? ¿Y por qué canceló la boda en la víspera de su gran día, abandonando a su prometida al escrutinio público, llevándosela al norte y ahora regresando con ella? ¿Qué significa todo esto? Michael se puso rígido, se giró para mirarme y me tomó la mano. Grace, no es así, hay una razón, Yo puedo explicarlo. Julian lo interrumpió apartando mi mano. Señor Michael, por favor, tenga un poco de amor propio. No maltrates a mi esposa. Michael miró a Julian con incredulidad. ¿Tu esposa? Imposible. Grace es mi prometida, estábamos a punto de casarnos. Su voz se volvió ronca al instante. Miró a Grace, sus ojos inyectados en sangre fijos en los de ella con una esperanza desesperada, sus labios apretados, esperando su negativa. Sin embargo, su esperanza no se cumplió. Grace se acercó a Julian y se puso a su lado. Ya estoy casada con él. En efecto, soy su esposa. Michael se quedó paralizado un largo rato sin poder articular palabra. Se tambaleó un poco y Chloe lo sujetó. La voz de Chloe era suave cuando dijo, Grace, lo superaste demasiado rápido.
Qué manera perfecta de echar leña al fuego. A Grace no le importó, apenas se molestó en mirar a Chloe. Julian le lanzó una mirada a Chloe, y ella se calló al instante. Michael apartó su mano y comprendió rápidamente la situación, con las venas palpitando en su frente. Así que la boda no se canceló. ¿Solo cambiaron de novio? Grace. ¿Cómo te atreves? ¿Casarte con otro en nuestra boda? Viendo a la persona frente a ella temblar de furia, Grace asintió. Me casé. Fue mi boda cuando acompañabas a Chloe al norte. No habíamos tenido contacto durante una semana. Si hubiera contactado con alguien en su ciudad natal, lo habría sabido. Si le hubiera importado Grace no se enteraría hoy. Pero no lo hizo. Estaba al otro lado del océano, cuidando de su amiga de la infancia, genuinamente preocupado por ella. Michael sintió un dolor intenso y punzante en el pecho, como si una mano lo estuviera arañando sin piedad por dentro, dejándolo en carne viva. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Había perdido su teléfono al llegar al norte y, con el tiempo en su contra, no lo había reemplazado, usando en su lugar un teléfono local. Quería llamar a Grace, pero siempre lo interrumpían diversas cosas. Pensaba que Grace se enfurecería. Así que ya había decidido que una vez que Chloe se recuperara, volvería y le organizaría a Grace una boda aún más grandiosa. Sabía que esta vez había ofendido a Grace y juró tratarla el doble de bien en el futuro. Ya no sería responsable de Chloe, había hecho suficiente por ella y le daría una suma de dinero para agradecer a sus padres la bondad que le habían mostrado. Grace lo amaba tanto que no podía hacerla esperar más. Pero ahora, presa de una repentina oleada de ira y ansiedad, tras haber regresado apresuradamente y no haberse adaptado al cambio horario, simplemente se desplomó. El chofer de la familia debía de estar cerca, vio la situación y acudió rápidamente. Él y Chloe lo ayudaron a subir al coche. Sin mirar atrás, Grace tomó la mano de Julian y caminó hacia casa. Grace. Es la primera vez que me tomas de la mano. Al oír su voz magnética entremezclada con risas, Grace se sonrojó y dijo entre dientes: ¿qué? ¿Acaso no puedo? Su sonrisa se ensanchó y dijo con indulgencia: puedes. Solo tú. De vuelta en casa, Grace le preguntó qué le había contado Eleanor. Julian asintió. Estaba pensando que en aquel entonces, llevaba casi un año rondando por ti y aún no te habías fijado en mí. Parecía que, de verdad, no era tu tipo. Grace negó rápidamente con la cabeza. No, no es eso. Simplemente no me atreví a tener sentimientos por ti en aquel entonces. Pensaba que eras un pez gordo y que no te caería bien. Julian sonrió. Mientras no te caiga mal, podemos ir despacio. Ese día, Grace también descubrió un secreto. La persona que la había salvado al pie de la montaña, aquella vez que fue de excursión con Michael y Chloe, era Julian. Vaya. ¿Haciendo buenas obras en el anonimato? Más tarde Grace se enteró por una amiga de que Michael había sido hospitalizado y tenía fiebre. Pensó que no lo volvería a ver pronto. Hasta que el personal de la casa le dijo que alguien llevaba mucho tiempo esperando afuera, preguntando por ella. Grace asintió. Había que aclarar las cosas. Por favor, invítalo a pasar. Al ver sus mejillas sonrojadas, Grace supo que había venido corriendo a pesar de tener fiebre. Ella le hizo un gesto para que se sentara. ¿Tienes algo que decir? Michael se humedeció los labios, resecos por la fiebre. Grace, por favor, déjame explicarte. No me cae bien Chloe. Solo la cuidé porque sus padres fueron muy buenos conmigo cuando vivían. Ahora está sola y la veo como a una hermana. Eres a quien amo. Siempre has sido tú. Grace suspiró y le sirvió un vaso de agua. Michael, los hechos hablan más que las palabras. Tú fuiste quien canceló la boda. Tú fuiste quien me dejó sola ante los chismes. Fuiste tú quien voló al norte con Chloe. Cuando discutimos, fuiste tú quien me regañó sin entender toda la historia y me exigió una disculpa. Cuando fuimos de excursión, no me creíste y me dejaste sola con Chloe. Y hoy, con toda la desfachatez del mundo, te presentaste aquí. ¿Acaso consideraste mi situación? Si eres un hombre implacable, mi vida será muy difícil de ahora en adelante.
¿Entiendes? Michael se quedó helado. Lo siento, solo quería verte. Luego volvió a hablar. No te trata bien. ¿Qué tal si te divorcias de él? Sí, divórciate de él y luego cásate conmigo otra vez. Será lo mismo, Grace. Grace pensó que la fiebre le había trastornado el cerebro a Michael. ¿Qué estás pensando? Estoy muy bien ahora y no me voy a divorciar, murmuró Michael. Si no me hubiera ido, serías mi esposa. Mía. Grace se puso de pie. El matrimonio no es un juego para mí. Chael, deberías irte. Esto se acabó para nosotros. Él se negó con la voz ronca y un dejo de amargura. Es tan buen hombre. ¿Te casaste con él? Llevamos tanto tiempo juntos, y no confías en mí pero sí en él. Grace lo miró y habló despacio y con claridad, confíe o no en él, desde luego que ya no confiaré en ti. Desde que volviste ni una sola vez has creído en mí ni me has apoyado. Siempre que había que elegir entre nosotras dos, yo siempre salía perdiendo. Desde la ropa a los bolsos y las joyas hasta tu tiempo, tus promesas, el vestido de novia que diseñamos juntas, la boda en sí, e incluso tú como persona. Aunque todo eso pertenecía al pasado, Grace aún se sentía agraviada y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Sabes cuántas veces me has ignorado y abandonado? Ya me había acostumbrado. Así que Michael, por favor, vete. Ve a buscar a Chloe o a quien quieras, pero no vengas a buscarme. Grace no se fijó en cuándo se fue. Al volver a casa, Grace se lo contó. Él escuchó en silencio sin mostrar ninguna reacción. Finalmente asintió con un murmullo. Grace esperaba que hiciera más preguntas. Al ver su expresión de confusión, explicó lentamente. Grace, conozco tu carácter. Cuando me escribiste para casarnos legalmente, supe que ya lo habías superado y que no volverías a elegirlo. Grace se quedó paralizada, luego sonrió. ¿En serio? Pero, Julian, tienes los documentos al revés. Julian se puso rígido un instante, luego con una sonrisa irónica, enderezó los papeles y se rió con ella. Unos días después, mientras ella y Eleanor compraban ropa, se toparon con la señora Daisy, quien inmediatamente apartó a Eleanor para cotillear. Grace se enteró de que, tras recuperarse de su enfermedad, Michael se encerró en su habitación y empezó a ahogar sus penas en alcohol. No abría la puerta a nadie. Hasta que alguien le envió una grabación de audio que revelaba que la lesión de Chloe en el pie no era grave. Chloe había sobornado al hospital para falsificar historiales médicos. Michael la confrontó y tuvieron una fuerte discusión. Luego le congeló todos sus bienes y la vetó del sector. Chloe ni siquiera se había graduado de sus estudios en el extranjero. Sin un buen título y en la lista negra, ahora luchaba por sobrevivir. El abuelo de Michael, disgustado por su mal genio, su falta de criterio y la vergüenza que traía consigo, lo relegó a una filial en una ciudad remota para que adquiriera experiencia, truncando así cualquier ambición futura de poder que pudiera tener. Inesperadamente, antes de su partida, Grace y Michael se encontraron por última vez en un banquete. Grace asistió acompañada de Julian. El ambiente en el banquete era animado, y Julian estaba ocupado haciendo contactos, incapaz de marcharse. Así que salió a tomar el aire. Al poco rato vio a Michael de pie junto a ella. Era evidente que había perdido mucho peso y tenía un aspecto bastante demacrado. Grace, me voy en un par de días. Vine hoy solo para verte por última vez. Mim, te deseo lo mejor. Los ojos de Michael se enrojecieron y su voz se volvió ronca. He pensado mucho estos últimos días. He estado increíblemente equivocado durante tanto tiempo y te he hecho pasar por tanto. Lo siento, Grace. Lo siento mucho. Grace asintió. Mim, todo eso ya pasó. ¿Terminaste? Michael apretó los labios con la voz entrecortada. Sí. Un largo silencio se instaló entre ellas. En la universidad, siempre tenían un sinfín de temas de conversación cuando estaban juntas. Después de graduarse, en sus escasos momentos a solas, solía ser solo Grace quien tenía un sinfín de cosas que decir. Grace permaneció en silencio y él tampoco supo qué decir. Habían llegado a un punto de distanciamiento silencioso. Grace se dio la vuelta y se marchó.
Siguió su propio camino. Al llegar al final del sendero vio a Julian, vestido con un traje gris plateado hecho a medida, apoyado con aire despreocupado en la escalera. Él alzó la vista al oír sus pasos. Su mirada fría e indiferente se suavizó al instante como el agua, pensó Grace. Todavía tenía suerte. Bip bip. Hable. Señor Julian, usted me dijo que volviera y convenciera a Michael. Ahora estoy en la lista negra y en este estado, no puede simplemente abandonarme. Solo te indiqué el camino correcto. Tú fuiste quien eligió este camino, respondió una voz sarcástica. Cuidado con lo que dices. Tras colgar el teléfono, el hombre se giró, rodeó con sus brazos a la mujer dormida y la besó. Ya basta, tengo sueño. Su suave voz tenía un ligero tono ronco. Los ojos del hombre brillaron con diversión, y dijo con dulzura, muy bien, cariño, vuelve a dormir. Gracias por ver la historia de hoy. Si te gustó este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus comentarios. No dudes en compartir tu opinión y suscríbete a nuestro canal para ver más historias interesantes. Hasta la próxima.